Bienvenidos niños y niñas. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, jueves. Vamos a darle seguimiento a lo que es nuestro proyecto de la elaboración del folleto. Vamos a retomar o recordar todo lo que hemos visto. La primera parte fue de que la función de un folleto, que es prácticamente informar a la comunidad acerca de un tema en específico. Después de ahí estudiamos lo que son las características, todo lo que forma un folleto. Ya miramos que lleva el título o el tema, los subtítulos o los subtemas, las ilustraciones, gráficas, la información obviamente, los diagramas, las tablas, en fin, todos estos elementos de un folleto aportan información para el lector. Cada uno cumple su función. Después de que ya miramos las características y vimos que las ilustraciones sirven para complementar más el subtema que se está leyendo, que la información es el resultado de toda tu investigación, que los subtemas nos permiten darnos una idea de qué va a tratar la siguiente información que leerías, cómo cada uno cumple una función. El día de hoy vamos a hablar sobre, antes de elaborar un folleto, cómo tú tienes que irte organizando. Y para poder organizarnos utilizamos lo que es esto, un diagrama. El diagrama nos permite resumir y además nos permite ordenar información. Dejen cambio de color porque el color negro no me gustó. Vamos a agarrar el amarillo hoy. Ahora sí, vamos a utilizar lo que es el diagrama. Nos va a permitir resumir y ordenar información. Nuestra tarea pasada yo les pedí que me investigaran 5 preguntas, bueno, que me elaboraran 5 preguntas sobre algún tema que sea de tu interés. Y después de eso investigaras a través de distintas fuentes del internet, en distintos sitios, información que le den respuesta a esas preguntas que tú te formulaste. Ahora, ya que tenemos toda nuestra información recolectada, vamos a empezar con lo que es la elaboración de nuestro diagrama, que va a ser como que los inicios para la elaboración de nuestro folleto. Entonces, demos lectura a lo que dice aquí. Dice que con la información que encontraste vamos a hacer un diagrama que contenga todos los subtemas que van a incluir tu folleto. Recuerda que tus subtemas son las preguntas que tú te formulaste. Toma en cuenta los datos que requieren dar a conocer a su comunidad. Este diagrama les servirá para determinar, muy importante aquí, determinar el orden que tendrá el contenido en su folleto. Como puedes ver y lo mencionamos al principio, el diagrama sirve para resumir, pero sobre todo para poder ordenar tu información. Porque tal vez se te viene una pregunta a la mente y esa pregunta tal vez no sea la correcta para iniciar. Ya ahorita les voy a poner un ejemplo con lo del cocodrilo, que fue el ejemplo que les puse en la clase pasada. Ahora sí que observes el diagrama que se realizó del tema formas de elegir nuestros alimentos para evitar la obesidad. Entonces aquí vemos que en la parte de arriba de nuestro diagrama tiene que ir siempre lo que es el tema principal, el tema que tú vas a investigar. En este caso tenemos que la persona que hizo este diagrama, su tema fue las formas de elegir nuestros alimentos para evitar la obesidad. Ahora, no sé si tú alcanzas a ver estas líneas que están aquí abajito. Estas líneas son las que van a conectar entre ellas mismas. Las puedes hacer que estén conectadas una al lado de la otra o que salgan a través de lo que es nuestro tema. También pueden salir de esta manera. Se vale. A mí me gusta que salgan todos del tema, ¿no? No sé por qué, ya es preferencia. Pero si tú lo gustas hacer de que salga del centro ahí y se divida a los demás, pues se puede hacer. Ahora, este es el orden que la persona decidió acomodar sus demás subtemas. Él dice que lo primero que tenemos que saber es, bueno, pues si vamos a hablar de la obesidad y qué alimentos elegir, lo primero es saber, bueno, pues sí, qué es la obesidad. Entonces él lo puso en primer lugar, que eso es lo que tenemos que saber. Después, en la número 2 puso las causas de la obesidad, que es lo que provoca que una persona entre a lo que es la obesidad. El siguiente es, que sería nuestro subtema número 3, ¿cómo se relaciona la obesidad con el tipo de alimento que consumimos? Número 4, alimentos con alto contenido en grasas y en azúcares. Número 5, distintos grupos de alimentos, plato del bien comer. Y el número 6, recomendaciones para elegir alimentos de distintos grupos. Si tú observas este diagrama de esta persona, lo organizó de una manera en que primero tenemos que descubrir qué es la obesidad y después lo que lo causa. Después que ya sabemos qué es la obesidad y qué causa la obesidad, vamos a ver cómo se relaciona con los alimentos que comemos. Después de esto, de ver la relación, vamos a hablar ya de los alimentos que encontramos que tienen alto contenido en grasa y en azúcares. Porque en el número 3 tú vas a descubrir
que la relación que hay con la obesidad con los alimentos son los alimentos que tienen mucha azúcar o bastante grasa. Entonces en el número 4 ya te dice, bueno, pues ¿y cuáles son los alimentos específicos? Y nuestros dos últimos puntos ya es la parte donde te quieren dar una propuesta sobre cómo puedes corregir tu mala alimentación. Entonces los primeros dos puntos es como que conozcas qué es la obesidad, qué es la causa. Los otros dos es descubrir los alimentos que lo provocan. Y los otros dos son las sugerencias que te dan para cuidar tu alimentación. Es como si fuera una historia, ¿no? Si te vas a contar una historia, no vas a empezar con el final del cuento, ¿verdad? Ni con la mitad del cuento. Vas a empezar, ahora sí, desde cómo inicia el cuento, ¿no? Lo mismo es cuando nosotros vamos a organizar esta información. Por eso cuando te comenté que cuando se te viene una pregunta a la mente, tal vez no sea la correcta con la que debemos que iniciar. Tal vez sea una pregunta que sería bueno ponerle a la mitad o al final. Ahora sí, ya que tenemos esta idea de nuestro diagrama, vamos a regresar al que yo puse aquí. No sé si te acuerdas que en la clase pasada mencioné sobre lo que es el cocodrilo y aquí hice una pequeña investigación de nada más 3 subtemas para no hacerlo tan largo esta explicación. La primera puse es ¿cómo son los cocodrilos? La segunda es ¿qué come un cocodrilo? Y la tercera es ¿cuánto tiempo puede vivir un cocodrilo? Ahora sí, estas son mis 3 preguntas que yo seleccioné y cada uno tiene su información de cada uno, ¿no? Ahora, esto de aquí lo tenemos que acomodar, perdón, o lo tenemos que transformar a lo que es nuestro diagrama de aquí. Antes de eso es muy importante que cuando tú vas a escribir una pregunta y tenga la palabra qué, cuánto, cuándo, cómo, dónde, y también está lo que es por qué, hay todavía más. Pero cuando utilices estas palabras al formular una pregunta, va a llevar un acento. Y fíjate en dónde va el acento en cada una de estas para cuando tú lo elabores, pues puedas escribirlo correctamente, ¿ok? Ahora, de estas 3 preguntas ocupamos acomodarla en orden. ¿Ustedes creen que sería correcto hablar de cuánto tiempo vive un cocodrilo? ¿O ustedes creen que tenemos que empezar con qué es lo que come un cocodrilo? No, ¿verdad? Lo correcto sería empezar primero en conocer, bueno, pues si cómo es un cocodrilo, porque tal vez la gente o alguna persona no lo conoce. Entonces lo primero es hablar de las características del cocodrilo. Ya después que hablamos cómo es el cocodrilo, aquí que nos dice que puede llegar a medir 6 metros de largo, puede pesar 800 kilos, que su mandíbula del cocodrilo permite romper conchas de moluscos y hasta huesos. Su vista y su olfato son los sentidos más desarrollados del cocodrilo. Ya que conocemos sus características, ¿de qué les gustaría hablar? ¿Sobre su alimentación o sobre el tiempo que puede vivir? Tal vez tú crees que lo siguiente es seguir hablando un poco de sus características y quisieras hablar de lo que es el periodo de vida. Y por último, pues después hablar de lo que es la alimentación. Podríamos hablar también más sobre cuántos huevos puede poner, etcétera, ¿no? Ahora, en tu diagrama, fíjate cómo lo tengo aquí yo acomodado. Hablando todavía de mi cocodrilo, ¿no? Esto es lo que tú vas a elaborar ya con tu investigación. Aquí nada más son 3 subtemas, pero yo te pedí que formularas hasta unas 5 preguntas, ¿no? Para que tengas mucha información. En la parte de medio arriba tiene que ir nuestro tema principal, nuestro tema central. En este caso, ¿cuál vamos a poner? Pues el cocodrilo, ¿verdad? Porque ese es el mío. Ya tú vas a poner tu tema aquí, ¿no? Yo voy a poner el cocodrilo. Recuerda que los títulos, cuando vayas a hacer el folleto, tienen que llevar letra grande y colorida. Aquí en el diagrama no, ¿eh? En el diagrama no hay problema. Lo puedes poner como tú gustes. El título sí que lo puedes poner en grandes mayúsculas, también se vale. Ahora, esta es la parte que te voy a pedir que tengas mucho cuidado. Vamos aquí a anotar nuestro subtema 1, nuestro subtema 2, nuestro subtema 3, que es lo que viene en el ejemplo aquí de mi cocodrilo. Dejen, voy a borrar todo esto porque ya se hizo un despapalle. Así se ve un poquito más limpio. Y dejen borrar otra vez esto y le pongo los números otra vez. 1, 2, 3. Mejor, para que sea bonito. 1, 2 y 3. Ahora sí. Al momento de acomodar, fíjate muy bien lo que te voy a pedir aquí. Nuestros subtemas, que ya acordamos que nuestros subtemas son las preguntas que formulamos. Yo ya no quiero que me lo apuntes en pregunta, sino que lo cambies a una oración. Entonces, si vamos a hablar de cómo son los cocodrilos, yo no quiero que tú me pongas aquí cómo son los cocodrilos en el subtema 1, sino que tú dale ya un nombre que no tenga que no lleve signo de interrogación. Porque pues también no se vale que todo nuestro folleto lo hagamos con pregunta, 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 pregunta. Sino que también le pongámosle como un
subtítulo bonito, ¿no? Que no necesariamente sea con pregunta. Entonces, si yo voy a hablar aquí sobre cómo es un cocodrilo, en vez de poner la pregunta, pues es tan sencillo que yo pueda poner aquí las características del cocodrilo. Ahí está, mira. ¿Te fijas cómo ya quitamos la pregunta y la transformamos a esta manera? Así es más o menos lo que te voy a estar pidiendo cuando hagas tu trabajo. Dejen nada más lo alargo un poquito más. Ahí está. Ahí estamos, muy bien. Ahora, nuestro siguiente es ¿cuánto tiempo puede vivir un cocodrilo? ¿Cómo se te ocurre tú que le podamos poner a este subtema? Que ya no suene como pregunta. ¿Cómo le pondríamos? ¿Qué te parece si le ponemos en el cuánto tiempo puede vivir un cocodrilo? Le ponemos el periodo de vida de un cocodrilo. Ahí está. El periodo de vida de un cocodrilo. Y ya tenemos el subtema número 2, que habla sobre el periodo de vida de un cocodrilo. Y el subtema número 3 va a ser ¿qué come un cocodrilo? Vamos a hablar sobre su alimentación. Entonces, ¿cómo se te ocurre que sea este subtema que no suene como pregunta? ¿Cómo le pondríamos? ¿Ya se te ocurrió alguno? Si no, aquí te lo voy a poner, mira. Por último, yo lo voy a poner como subtema 3, el menú del cocodrilo. Ahí está. No es necesario que le pongas acá, como tú gustes, puedes poner aquí. Aquí andamos hablando como si tuviera su carta de menú el cocodrilo y ya para elegir qué platillo le gusta, ¿no? Ahí tenemos nuestros 3 subtemas. Nada más que cuando tú lo presentes, no tiene que llevar la palabra tema, la palabra subtema, subtema y subtema. Sino tiene que estar esto eliminado. Yo lo puse nada más para que tú sepas cómo se va organizando esto. Te tiene que quedar así de bonito. Bueno, te va a quedar más bonito que el mío, estoy seguro. Y con esto sería nuestro diagrama. El reto que tú tienes aquí son 2 retos que tienes. Tu reto número 1 es, primero, de tus 5 preguntas formuladas, ¿cuál consideras tú que sería el orden correcto de ir acomodando tus subtemas? Y tu reto número 2 es que ya todos tus subtemas no sean en forma de preguntas, sino que ya le pongas tú un subtema que no lleve signo de interrogación, ¿no? Que no lleve pregunta. Esto es prácticamente nuestro trabajito del día de hoy. Este de aquí va a ser nuestro mapa, nuestra guía, para después poder elaborar nuestro folleto de una manera más rápida y más sencilla. Por eso los diagramas, dice aquí, sirven para resumir y para ordenar información. Una vez que tengamos aquí ya nuestra información organizada, es momento de resumir. Y si tú quieres, si tú lo deseas, puedes hacer otro cuadrito aquí abajito, así como lo ves, para que después ya no tengas que andar viendo hoja tras hoja de todo lo que investigaste. Y abajito de cada uno, si lo deseas, puedes escribir brevemente qué información encontraste de cada subtema tuyo. Lo puedes escribir aquí. Para así cuando vayas a hacer tu folleto, ya nada más te vayas a tu diagrama y en tu diagrama ya puedes ver directamente el subtema 1, el subtema 2, el subtema 3, el subtema 4, el subtema 5 y su información, su información y por último su información. Y así sería más fácil rescatarte la información para después elaborar tu folleto. ¿Sale, mis niños? Entonces tu trabajo el día de hoy, ya lo hablamos, va a ser elabora tu diagrama con tus 5 subtemas, organízalos, cuál consideras tú que es el primero que tienes que andar hablando y así sucesivamente hasta acabar todos tus 5 subtemas. Y después de eso, si deseas, puedes poner tu información allá abajo. Ok, mis niños, cualquier duda estoy para ustedes en el WhatsApp y ya saben, como siempre les digo, bye.